muy buenas noches a todos ustedes. La verdad es que creemos y pensamos que hacerle hoy una entrevista a Santiago Abascal es prestar un servicio enorme a todos ustedes. Está instalada en la opinión pública la idea de que Vox está atenazado, a veces amenazado en otras ocasiones por diversos sectores de la sociedad, diversos actores políticos y periodísticos, y en este momento probablemente es la fuerza política que tiene uno de los dilemas más importantes de la vida pública política en nuestro país. Por eso tener a Santiago Abascal aquí esta noche es un lujo, y además creemos que tenerle tranquilamente, sin presión, sin tratar de ser nosotros los protagonistas de esta entrevista, sino que realmente sea él el que diga lo que quiera decir y como lo quiera decir, y sin tener enfrente a alguien que le va a acosar o le va a hostigar tampoco. No pretendemos hacerle una entrevista, digamos, ni amable ni no amable. Lo único que pretendemos esta noche es que ustedes conozcan un poco más a fondo el porqué de la toma de decisiones políticas de este hombre y de su equipo durante estas semanas que están siendo claves en el desarrollo de la vida política en España. Para eso estamos esta noche con Santiago Abascal y comenzamos ya una entrevista en la que el protagonista, insisto, es él, y los recipiendarios de esta entrevista son ustedes y las inquietudes, las dudas que ustedes pueden albergar respecto a los posicionamientos de Vox estos días. Don Santiago, bienvenido. Muchísimas Santiago, gracias. Santi. Muchísimas gracias, Julio. Buenas noches. Es un honor estar aquí una vez más. Muchas gracias a ti. Santi, el dilema de Vox es muy sencillo. Si pactáis rápidamente y sin condiciones, la gente puede preguntarse, vuestros votantes pueden preguntarse para qué rayos ha servido votaros a vosotros. Para eso ya votaba directamente al Partido Popular en algunos casos, o en la mayoría de los casos. La alternativa es, si no pactáis, entonces se os va a acusar de que estáis contribuyendo a que la izquierda tome el poder en poblaciones o en comunidades tan importantes como la de Madrid o la de Murcia. ¿Cómo encaras, cómo analizáis en vuestra casa, en vuestro partido, el dilema de Vox? Pues como lo hemos hecho siempre, a la hora de defender nuestros principios, en este caso a la hora de abordar decisiones estratégicas para poder defender mejor esos principios, y es con sentido común. Para nosotros el sentido común nos obliga a representar a aquellos que han confiado en nosotros, que fueron casi 3 millones de españoles, y a decir que el voto que nos dieron y el voto que ahora tenemos que dar en los parlamentos va unido a la voz de esos españoles, y que esos españoles no van a estar sin voz. Y por eso nosotros estamos intentando dialogar, intentando negociar con aquellos que quieren que los escaños de Vox apoyen gobiernos alternativos a la izquierda. Y nosotros queremos garantizar que efectivamente esos partidos políticos que nos piden su apoyo o nos exigen en algunos casos su apoyo, garanticen que los gobiernos van a ser de verdad alternativos a la izquierda. Es decir, que no van a ser para aplicar las mismas políticas que la izquierda, que es lo que hasta ahora nos habían acostumbrado todos los partidos políticos. Nosotros queremos esa garantía, y queremos esa garantía para pasar a la oposición, a la leal oposición. No queremos sillones, no queremos formar parte de los gobiernos, porque entendemos que hay un consenso socialdemócrata, un consenso progre entre los principales partidos políticos en España, y que nosotros estamos fuera de ese consenso. Y en ese acuerdo general está el Partido Popular, está el Partido Socialista, está Ciudadanos, incluso Podemos, pero también es verdad que hay un Frente Popular formado por el Partido Socialista, por Bildu, por Esquerra Republicana, en el que Podemos es comparsa, y esa es una amenaza que tiene a muchos españoles preocupados, a nosotros también, y que nos lleva a la reflexión de que no queremos dar más poder territorial a ese Frente Popular. Pero eso no significa que nosotros vayamos a entregar la confianza de los españoles que nos han votado a cambio de nada, sin que estos españoles tengan voz. Y yo creo que ese es el límite que nosotros tenemos que explicar muy bien, y sobre todo exigir que se levante el cordón sanitario, exigir el fin del apartheid contra los votantes de Vox.
que eso es lo más intolerable que está pasando en estos momentos en la vida política española. ¿Qué condicionantes, Santiago, tendrían que darse para que Vox quisiera entrar en los gobiernos autonómicos o eventualmente en un gobierno de Madrid? Deberíamos tener confianza en lo que políticamente están dispuestos a hacer el Partido Popular y Ciudadanos, y ahora mismo hemos de reconocer que no la tenemos. Les vemos más cerca del Partido Socialista y de Podemos. Pongo el ejemplo de Murcia, que en estos momentos es uno de los gobiernos que aún no ha podido constituirse. Y no ha podido constituirse porque aún no hemos decidido apoyar una alternativa al Partido Socialista en Murcia. Y no lo hacemos porque hace muy pocos meses el Partido Popular, Partido Socialista, Podemos y Ciudadanos reformaron el Estatuto de Murcia y blindaron las políticas de género, de memoria histórica y las competencias de la autonomía. Ante la inminente llegada de Vox, todos se pusieron de acuerdo para pactar el mantenimiento del consenso progre en Murcia. Y eso ha hecho que nosotros estemos en este momento muy desconfiados y que queramos garantías serias de que efectivamente se va a producir en Murcia una política diferente a la de la izquierda. Pero con esa desconfianza nosotros no creemos que este sea el momento histórico en el que tengamos que participar en gobiernos. Creemos que nuestro sitio está en la oposición, marcando las diferencias y representando bien a nuestros votantes. Creo que no les podríamos representar en unos gobiernos que tendrían muchísimas contradicciones. Probablemente la primera intervención, digamos, entre comillas, institucional de Vox ha sido el discurso de Rocío Monasterio en la Asamblea de Madrid hace pocos días, que además comenzaba con una afirmación que me recuerda, o que recuerda mucho lo que ustedes decían hace pocos años, cuando decían: queremos un diputado para que la voz de millones de españoles esté en el Congreso. Rocío empezaba diciendo hace un año: nosotros estábamos fuera y ustedes estaban aquí legislando contra la libertad de educación de los chicos, legislaban a favor del adoctrinamiento de los chavales, y nosotros fuera nos peleábamos contra eso. Ahora los españoles, o los madrileños en este caso, han decidido que Vox ya esté dentro de todas las instituciones. Esa es la parte más importante, ese es el trabajo de Vox. Bueno, sin ninguna duda es la parte más importante, pero he de decir que esa primera expresión institucional ya se había producido en Andalucía, donde nuestros diputados estaban defendiendo a todos esos andaluces que no tenían representación y que no tenían voz. Y yo creo que ese es el triunfo más absoluto y excepcional, que a veces no somos capaces de calibrar en su verdadera magnitud, porque hay quienes después de las elecciones generales se quedaron un poco tristes. Lógicamente nos quedamos todos por el hecho de que no existiera una mayoría alternativa a Pedro Sánchez, pero en relación con Vox hubo gente que pensó que Vox no había alcanzado los objetivos, con 24 diputados en el Congreso, cuando hace 6 meses, 7 meses, en diciembre, estábamos dispuestos a firmar 1 o 2 diputados en el Congreso, cuando aspirábamos a entrar con una pequeña voz que fuera la grieta que permitiera que el dique finalmente cayera. Y hemos entrado con una fuerza excepcional. Es que no es que voy a entrar yo al Congreso de los Diputados y Javier Ortega e Iván Espinosa y vamos a poder hablar los tres en la tribuna de oradores representando a esos españoles. Es que hay 24 diputados en el Congreso, es que hay diputados en el Parlamento Valenciano, en el Murciano, en Castilla y León, en Andalucía. Es algo verdaderamente excepcional. Es que hay mucha gente que en los próximos meses y en los próximos años va a ver, porque todavía no han sido capaces de calibrar la importancia del cambio histórico, el alcance de la representación de Vox. Va a ver cómo esas cosas que ya no se decían hace un par de años ni en las tertulias, salvo en esta casa, pero no se decían en la política, no se decían en los parlamentos, empezaron a decirse en las tertulias, cuando nos invitaban también a otros lugares y con una gran polémica y una gran bronca, ya nos escuchaban poco a poco en las televisiones y ahora se van a decir en los parlamentos. Y yo creo que eso es lo más importante de lo que ha pasado y sobre todo de lo que va a pasar. Probablemente, Santiago, esa es la razón profunda, la razón de fondo por la que la historia, digamos, de la presencia pública de Vox está salpicada de violencia por parte de los intolerantes, de muchos intolerantes de este país. La historia de Vox nos la ha resumido María Matos en un vídeo que me gustaría que vieras.
antes de comenzar una charla en temas más concretos. Esto es lo que pueden ustedes recordar que le ha pasado a Vox en los últimos meses hasta llegar a hoy. A partir de este momento, toca movilizarse. El líder de Podemos llama a actuar contra un solo partido. De una fuerza de extrema derecha, posfranquistas sin complejos, una fuerza neoliberal, una fuerza política machista. Las consecuencias se vieron reflejadas directamente en las calles. ¡Fuera fascistas, manifestaciones movidas por la izquierda más radical, en las que se pedía la muerte de los líderes de Vox. Abucheos masivos con intervención de la policía. Innumerables ataques a las sedes del partido. No solo pintadas con amenazas de muerte, sino también destrozo total del mobiliario, intentos de agresiones físicas a sus miembros. Y no solo intentos. La ira de los que no permiten que se piense diferente llega hasta el fuego, porque algunos bromean con hasta quemarles. Es el resultado de la agitación de la izquierda política. Política del odio y la violencia que Vox promueve. Nos reafirmamos en que Vox es una amenaza para la democracia. Los que tienen la responsabilidad son los que ponen las etiquetas. Ultraderecha, de políticas sectarias, homófobas. Mensajes públicos lanzados sin ningún reparo. Pues esa extrema derecha de Vox. Que Vox es una corriente franquista. Insultos hasta del propio gobierno. Esto es fascismo. Que considera que Vox no es constitucionalista, aunque haya entrado democráticamente en el Parlamento. ¿Puede estar en contra de las conquistas de libertad en favor de las mujeres y al mismo tiempo ser constitucionalista? No. Calificativos ideológicos puestos por la izquierda radical que se resumen en: que amáis a vuestra patria, fachas, que queréis defender las fronteras de España, las paredes de vuestro hogar, xenófobos y fachas, que os gustan las tradiciones, las fiestas populares y las procesiones de España y de su mundo rural, retrógrados. Y todos estos ataques han sido silenciados por los medios. Por eso algunos incluso se preguntan: ¿Qué le parece? ¿Qué ataques? ¿Qué le parece? ¿Qué ataques? ¿Qué le parece? ¿Qué ataques? Bueno, yo en primer lugar, Julio, tengo que agradecer este vídeo, porque nosotros llevamos muchos meses alertando del clima de odio y de violencia que se estaba propagando contra Vox y contra 3 millones de españoles que nos han votado. Y hemos clamado en el desierto. Son muy pocos los que nos han escuchado. Ha sido muy poca la solidaridad de otros partidos, por no decir ninguna, de otros partidos que también han sido atacados a veces. Y ha sido nula la solidaridad en los medios de comunicación, que han formado parte del problema, no de la solución de dar visibilidad a lo que nos estaba pasando, sino que han instigado estos ataques porque han participado de la demonización. Y la demonización de una fuerza política, de los dirigentes que la encabezamos, de las personas que nos apoyan, lleva un clima de odio. Y el odio lleva a la violencia, y la violencia tiene grados. Y es verdad que este grado de violencia a algunos no les parecerá preocupante, pero solo es cuestión de grado, de escalones. Y poco a poco las cosas se estropean así. Y nosotros queremos lanzar un mensaje de alerta a toda la sociedad, también de responsabilidad a los otros partidos políticos, a los medios de comunicación, y de gratitud a vosotros por haber hecho este vídeo y por haber dado voz a algo que llevábamos meses denunciando nosotros. ¿Qué le pasa a un país que se siente mucho más a gusto sentándose a tomar un café con Otegi, que ha sido partícipe, que ha sido cómplice de asesinatos, de torturas, de secuestros, de violencia extrema? ¿Qué le pasa a un país que está más a gusto sentándose con él que contigo, con Ortega Lara o con los que habéis sufrido durante todas vuestras vidas la violencia de esos criminales? ¿Qué le pasa a ese país que se siente mejor de esa manera? Yo no creo que sea el país. Yo creo que el país, la sociedad,
Es mucho más normal que los dirigentes políticos, que las oligarquías mediáticas, que son responsables de esta situación. Hay unas minorías extremistas que efectivamente no es que estén más a gusto con Otegi que con nosotros, ensalzan a Otegi, que por cierto ya ha elegido gobierno. ETA ya ha dicho que su preferencia para España es el gobierno de Pedro Sánchez, su preferencia para destruir España. Y esas minorías que fueron al mitin de Ortega Lara en Murcia a gritar Ortega Lara vuelve al zulo. Yo creo que lo que se ha producido es una batasunización de la política española. Es decir, cosas que nos llevaban al escándalo público, en la política, en los medios de comunicación, hace muy poco tiempo, hace 15 años, hasta el año 2004, que es cuando llega Zapatero, pues ahora parece que han adquirido tintes de normalidad. Y normalidad visada por el Partido Socialista, visada por Podemos y visada por sus medios de comunicación acólitos. ¿Y qué es lo que ocurre? Que Vox ha venido a dar una patada en el tablero del consenso progre. No se podía hablar de nada. Y por eso el mitin de Vista Alegre ya advertíamos a la gente de qué era lo que iba a pasar. Y decíamos qué nos iban a llamar, si decíamos una cosa, si decíamos la otra. Y advertíamos incluso cómo algunos, decíamos desde la derechita cobarde y desde la veleta naranja, acabarían sumándose de alguna manera a ese acoso. Y durante estos días, precisamente, estamos reclamando que una fuerza política que no piensa exactamente como nosotros, como es Ciudadanos, levante el cordón sanitario, que renuncie al apartheid contra Vox. Y he de decir que ha habido algunos pequeños gestos para que eso sea una realidad, pero tienen que ser gestos mucho más claros. Porque ese apartheid contra los votantes de Vox es el que finalmente permite que a ellos durante el fin de semana del orgullo gay, de los actos del lobby del orgullo gay, se les acosase durante 2 horas. Pero de eso te quería hablar, perdona la interrupción. Tan importantes sois que el presidente de la República Francesa tiene que intervenir directamente en la política española en contra de vuestro partido. Tan importantes sois que el ministro del Interior critica y pone en la diana a un partido político como Ciudadanos por el hecho, como vamos a ver ahora en este vídeo, de pactar con vosotros. Contéstame cuando veas estas imágenes. Con lo cual, vuelvo a decir, pactar con quien de una forma descarada, yo voy a decir incluso obscena, trata de limitar derechos humanos, derechos LGTBI, si alguien entiende que eso no tiene que tener una consecuencia en un sentido o en otro, yo creo que podría calificarla simplemente de irresponsable, ilusoria, o si entiende que hay que consentirla cualquier tipo de comportamiento o actitud. Yo creo que es muy importante que todos seamos conscientes de que somos libres. La verdad es que da muchísima vergüenza escuchar a Marlaska, a quien su propia compañera de Consejo de Ministros calificaba de maricón en un desgraciadísimo encuentro con Baltasar Garzón y con Villarejo, y a lo que Marlaska, al conocer y escuchar esa cinta en la que Dolores Delgado dice que Marlaska es maricón con un extraordinario desprecio, el propio Marlaska reacciona diciendo, bueno, pues eso son cosillas, y al cabo de pocos días hace lo que está haciendo y pone en la diana no solamente a Ciudadanos, que los puso, como se vio, sino también a la gente de Vox, ¿no? Pero no es Marlaska, es un ministro del Interior y un juez. Es verdaderamente grave las declaraciones que hace. ¿Qué derechos humanos limitamos nosotros? Absolutamente ningún derecho humano. Lo que pasa es que estos le llaman derecho humano a cualquier cosa. Le llaman derecho humano a su agenda política, a la agenda de sus lobbies. ¿Qué tipo de desprecio hemos hecho nosotros a las personas homosexuales? Absolutamente ninguno. Lo ha hecho la señora ministra con la que él se sienta en el Consejo de Ministros. Realmente no tienen ningún escrúpulo para hacer avanzar su agenda política. Y es muy grave lo que están haciendo, porque estamos ante un ministro de Interior que justifica la violencia contra legítimos representantes y dice que se lo han buscado. Está a un paso de retirarles la protección policial, porque si se lo han buscado, no sé por qué les protege. Es algo verdaderamente terrible. Nosotros por eso hemos pedido la dimisión de Marlaska y por eso nos hemos solidarizado con Ciudadanos, al que hemos pedido una reflexión también. Porque si por sentarse con nosotros,
sin haber llegado todavía a ningún acuerdo, ya les organizan semejante escarnio, el día que pacten mínimamente, ¿qué van a hacer? ¿Guillotinarlos como pedían en el vídeo anterior, que es lo que querían hacer conmigo? Me preocupa muchísimo el clima de violencia al que la izquierda está llevando a España. Y es la izquierda la que ha protagonizado, y el separatismo, fundamentalmente la violencia en España en las últimas décadas. Tan amenazados por la izquierda radical están los dirigentes y los militantes de Vox como millones de personas en Cataluña que sufren en sus carnes, y recientemente de forma expresa en una operación para detener a 7 personas por simplemente quitar lazos amarillos, sufren en sus carnes la represión de lo que ya se puede empezar a llamar la policía política de los Mossos d'Esquadra. Me gustaría ver algunas imágenes de esa operación, y nuestro compañero Kake también grabó algunas imágenes de esas personas que fueron detenidas en sus casas por la noche, cual yihadistas peligrosos o violadores o criminales peligrosos, y conducidos a un calabozo en el que estuvieron detenidos durante 72 horas o retenidos durante 72 horas por esta policía, entre comillas, política. Vamos a verlo. En Cataluña el catalanismo, que siempre se viste de pacífico, de la famosa revolución de los somriures, son gente muy violenta. A mí me encantaría dar la cara, pero ya hay una especie de presión social de si te ven, ya estás marcado si pones la bandera de España en tu balcón. Y entonces de golpe y porrazo llega un furgón de la Brimo o Arro, antidisturbios, con las ametralladoras. Digo, collons, hostia, que vienen a buscar un terrorista o qué, enmanillado como un terrorista para llevarme a Gerona. Y te has tirado 3 días. 3 días. Como si fueras un peligro para la sociedad. Sí, sí, incomunicado. Incomunicado. Y sucio, sin lavarme. Ellos juegan con ese de esto para hacerte miedo, a abrir la puerta, la cierran, abrir la puerta, la cierran. Esa presión psicológica. Sí. La comida son unos bocadillos que un amigo daba golpes a los barrotes y sonaba agua del grifo, un grifo que puedo dar fe. El del lavabo, que estaba lleno de vómito. Un amoso nos dijo, esta es la peor comisaría de Cataluña. Dijo, esto es peor que ir a la cárcel. Santi, antes de que sigamos con la entrevista, nos debemos a unos poquísimos segundos de publicidad. Hasta ahora mismo. Hemos interrumpido esta conversación con Santiago Abascal con las declaraciones de algunos de los detenidos en la operación casi yihadista contra los catalanes que retiraban ese símbolo ya que se ha hecho odioso para muchas personas porque va contra la libertad de todos los catalanes, que es el lazo amarillo. ¿Qué te parece cuando ves eso y cuando escuchas cómo tratan los Mossos d'Esquadra a los constitucionalistas en Cataluña? Pues me parece que si no supiéramos qué es Cataluña y vemos el relato, estaríamos inmediatamente pensando que se refiere a Venezuela, que se refiere a Cuba, y que estamos efectivamente ante una policía convertida en policía política en gran medida por la Generalidad. Digo en gran medida porque hay muchísimos Mossos d'Esquadra leales a la Constitución y leales a España. Y precisamente por eso nosotros hemos planteado la disolución del cuerpo de los Mossos d'Esquadra y una pasarela de los Mossos leales a la Constitución y a la legalidad para que puedan formar parte del Cuerpo Nacional de Policía. Pero me preocupa aún más que la acción de esa policía política, la inacción del Estado, el abandono al que se ha sometido a los españoles en Cataluña. El abandono absoluto y creciente, porque es un abandono histórico, un abandono fruto de los pactos del separatismo con los sucesivos gobiernos de España, y que ya está adquiriendo tintes verdaderamente dramáticos. El otro día hablaba con un compañero de Vox en una provincia catalana que me decía que se iba de allí, que su mujer había perdido el trabajo y que se iba a vivir a Zaragoza, a ver si podíamos ayudarle a buscar algo. Y estos casos son constantes, tú los conoces bien, y yo creo que eso es exactamente lo que no podemos permitir de ninguna manera, y hay que hacer todo lo posible para defender a esa gente. Hay algunos que piensan que Vox solo defiende la bandera de España,
puras emociones, por nuestra historia, y donde la bandera de España es arriada, desaparece la libertad. No desaparece solo una enseña de unos colores con un simbolismo, desaparece la libertad. Y eso es lo que está pasando en Cataluña, además de nuestra unidad. Y la libertad que no es una cosa así fluida, etérea, más o menos vaporosa. No, las libertades individuales concretas. La libertad para expresar tu opinión, la libertad para reunirte con quien quieras, para escribir lo que quieras, para dar una conferencia en una universidad, para tantas y tantas cosas, para que tus hijos puedan educarse. En este tema, para vivir sin miedo. Para vivir sin miedo. Sí, bueno, de eso sabes tú mucho, porque muchos de tus compatriotas, de tus amigos, de tus vecinos en el País Vasco, habéis vivido con miedo muchos años. Bueno, muchos han vivido con miedo. Yo creo que es una sociedad que todavía vive con miedo. Otros hemos vivido superando ese miedo. Pero con miedo. Y superándolo. Sí, conociéndolo. Te lo digo porque yo vivía en Pamplona entonces, y yo tenía miedo. Cuando veía que habían matado el día anterior al padre de un amigo mío a 100 metros de mi casa, yo cuando llegaba por la noche al portal de mi casa sentía miedo. Yo he sentido miedo. Y que no creo que sea algo... Dicen que el miedo es natural en el prudente y que vencerlo es lo que hace la gente valiente, ¿no? Bueno, vosotros y es algo que tenemos que animar a todos los españoles y tenemos que animar también a esos catalanes que hoy lo están pasando mal a que sean valientes. ¿No te recuerda mucho al País Vasco lo que está pasando en los pueblos de Cataluña? Muchísimo. Me recuerda la presión social, el hostigamiento, me recuerda de una manera extraordinaria, pero creo que eso ya no solo es Cataluña, ya empieza a ocurrir también en otros lugares de España. Hay pequeños conatos y por eso que hizo el líder de Podemos, la convocatoria de la alerta antifascista al día siguiente de las elecciones andaluzas, me parece tan preocupante, porque ya hay gente a la que se presiona en sus trabajos, que pierde su trabajo. Eso yo lo he conocido durante este tiempo. Gente que, antes se mencionó un caso, es que son varios los casos de personas que han perdido su trabajo por estar cerca de Vox o por ser de Vox. Fíjate. Pues en esa misma línea, esta semana pasada o hace muy poquitos días, una niña era zarandeada en un colegio, si no recuerdo mal, en Tarrasa, y era hasta lesionada por su profesora por pintar una bandera de España. Podemos verlo y recordarlo. Diagnóstico: dorsolumbalgia y contusión primer dedo. Niña de 10 años que acude a urgencias por agresión en el colegio por parte de la profesora. La niña refiere que ha dibujado unas banderas de España acompañadas de la frase «Viva España». Refiere que la profesora del colegio, Fondialba de Terrassa, al verlo le ha gritado, cogido de la camiseta, tirado al suelo, golpeándose en la cabeza y posteriormente cogido del cuello para sacarla de clase. Yo creo que el separatismo, que nace fundamentalmente del odio, llama a muchas personas absolutamente descerebradas como esta profesora. Yo soy un profundo enemigo del separatismo y no digo que todos los separatistas sean unos violentos, pero creo que su discurso, sus mensajes llaman a estas cosas. Y si hay gente que está dispuesta en un colegio, una profesora, a agredir a una alumna, no hay que tener mucha imaginación para pensar qué es lo que esa persona estaría dispuesto a hacerme, por ejemplo, a mí, o a quien representa a los padres de esa niña en Cataluña. Caque se fue para allá y comenzó a charlar con algunas personas del pueblo sobre este asunto, para que veas que no es una profesora aislada, para que veas cómo está de fondo la sociedad de Tarrasa en este caso. Vamos a ver a Caque. La niña dibujó la bandera de España, la profesora la rompió y le castigó en el pasillo. ¿Eso es normal? Bueno, depende de lo que pasara y de lo que se dijera, ¿no? Es una penita, ¿eh? ¿Es una penita? Es una penita que le deis tanta importancia a todo. ¿Ah, sí? Sí, pero no se lo dais en otros sitios. Ah, sí. O sea, es una penita que yo le dé importancia a que una niña la castiguen por dibujar una bandera de España. Eso lo dices no, tú. eso lo dice el informe de la Consejería Bueno, de es que a mí Educación. lo que diga la Consejería me da igual, es que no me creo nada. Entonces, ¿qué se cree usted? Yo me creo que armáis demasiada bulla con todos los temas. Pero usted condena que castiguen a una niña por
dibujar la bandera de España? Es que yo no lo he visto. Que rompan la bandera de España de una niña que ha dibujado. ¿Qué opina usted? Si usted no tiene opinión sobre eso, pues siga siendo independentista radical. Pero un poquito de cerebro, un poquito de corazón. Oye, perdona, el único que no tiene cerebro aquí eres tú. A mí no me toques los cojones, ¿vale? No le toques los cojones. No vengas aquí a tocar los cojones. ¿Por qué no te vas a tu puto país? ¿Por qué no tienes tú? Porque estoy en mi país. Porque este es mi país y el suyo. Déjale. No tiene vergüenza. No tiene vergüenza. Oye, no tiene vergüenza. No, pero si yo no voy a pelearme. Que está haciendo su trabajo este hombre. Estoy haciendo mi trabajo. Y usted me está escracheando. Perdona, me ha insultado. Ándale, hombre, te ha insultado. Ándale. Si te lo hubieran hecho a ti, hubiera sido distinto. Mira. ¿Veis al final? Dale, tío. Dale, por favor. La niña no se lo va a inventar. A usted le hierve la sangre. Pues, claro, me he puesto en ese lugar. Claro. Entre otras cosas porque tengo una familia bastante importante en el colegio y bueno, sé por lo que ha pasado también. Únicamente lo que esa niña sentiría delante de su amigo es sentirse, bueno, ¿yo qué he hecho? A mí no me ha sorprendido nada, absolutamente nada, la declaración de ese señor que estaba en el banco. Porque he visto cosas muy parecidas en el País Vasco ante asesinatos, ante amenazas de muerte explícitas que estaban en las paredes. Y que cuando iban los periodistas eran hostigados por dar visibilidad a eso, porque decía que lo hacían para dar mala imagen del pueblo. A nosotros, a mí, a mi padre, cuando nos amenazaban, nos pintaban la tienda, las paredes de la casa, había manifestaciones debajo de nuestro balcón para insultarnos y amenazarnos, las denunciábamos en la tele. Los partidos políticos nacionalistas reprochaban que hiciéramos eso público porque daba mala imagen al pueblo y que era nuestra única intención. Llegaron incluso a decir que nos hacíamos nosotros las pintadas. Fue terrible y eso se permeaba en la sociedad. Había mucha gente que acababa diciendo cosas parecidas ante un crimen, ante el asesinato de una persona. Con lo cual no me sorprende nada escucharlo ahora en Cataluña y me parece que es una constatación del odio que ha provocado el separatismo, el odio que hemos podido ver en un conato de pelea incluso, ¿no? Está visto que tenéis un trabajo importantísimo y fundamental en los próximos años en la defensa de los derechos y las libertades concretas de las personas concretas en muchas partes de España, ¿no? Bueno, yo creo que sí. De hecho, nosotros durante todos estos meses, cuando pedíamos la confianza a los españoles, la hacíamos para salvaguardar la unidad nacional y para defender su propia libertad. A vivir, a ser, a sentir, como les habían enseñado sus padres, por ejemplo, como habían vivido con naturalidad durante décadas y durante siglos probablemente los españoles, con unos valores determinados que se estaban convirtiendo en proscritos. Mientras que desde las televisiones, desde los platós, desde las tertulias de los progres, desde las tribunas de los partidos de izquierda, se reñía a la gente por sentir con naturalidad, por tener determinadas opiniones. Y yo creo que efectivamente tenemos un gran trabajo, pero estamos mucho mejor que hace un año. Porque hay una voz. También están ellos más agresivos, porque por primera vez en mucho tiempo los planes no les salen como esperaban. Ellos no contaban con la irrupción de Vox, de una fuerza que de una manera tan clara se opone a todos los dogmas de lo políticamente correcto, que no son más que un resumen del pensamiento izquierdista y del marxismo cultural. Ellos no contaban con el surgimiento de Vox en España. Otras fuerzas políticas están apareciendo por todo el mundo y en España ha sido Vox quien ha puesto pie en pared. Y por eso digo que estamos mucho mejor que hace un año, a pesar de las cosas terribles que estamos viendo en estos vídeos. Pablo Iglesias decía esta semana que los partidos políticos están para tomar el poder, para tener ministerios, para tener consejerías, para tomar el poder. ¿A usted no le parece que esa voz que ha cambiado la faz de la política española, que ha introducido los debates que nadie quería tener, ese es un poder magnífico? Es que efectivamente el poder se puede ejercer en una consejería o se puede ejercer provocando debates en la tribuna del Congreso o de los parlamentos regionales o incluso en los platós. Yo creo que el gran triunfo no solo ha sido, como decía antes, haber entrado con fuerza, con mucha más de la que esperábamos en las instituciones, sino haber provocado que en España se debatiera de lo que ya estaba prohibido hablar.
y lo hemos hecho en todos los órdenes. En cuanto a las libertades frente a la dictadura progre, pero lo hemos hecho también a la hora de apelar a un patriotismo templado, no al odio separatista en España, que la gente se pudiera sentir naturalmente identificada con su patria y poder quererla con sus luces y con sus sombras, como las tienen todas las patrias y como las tienen todos los padres y todas las madres. Y digo, poder querer a nuestra patria como queremos a nuestros padres. Eso que en España estaba proscrito y hoy vemos cómo la gente saca la bandera. Yo me acuerdo cuando mataron a Miguel Ángel Blanco. A Miguel Ángel Blanco le asesinaron para acabar con España. Ese es el objetivo de ETA. Fue un momento de chantaje al gobierno de la nación para que excarcelara a los terroristas presos y un acto de venganza por la liberación de José Antonio Ortega Lara por parte de la Guardia Civil. Pero a Miguel Ángel Blanco y a todas las personas que asesinó ETA, las asesinó para destruir España. Y sin embargo, las grandes manifestaciones que se produjeron en aquel tiempo eran todas con manos blancas. Apelaban a la paz, que decían: ETA, escucha, aquí tienes mi nuca. Yo siempre fui muy crítico con ese grito y con esa escenificación. Pero no había ni una sola bandera de España. Entonces alguien sacaba una bandera de España en una manifestación y le miraban mal. Y yo creo que eso se ha terminado en España. Y por muchas razones. Quizá algunas incluso sean de orden deportivo. Bienvenidas sean. Pero hay una capacidad en estos momentos de mostrar el afecto a tu propio país que antes no existía en España. Y yo lo percibo en la juventud. Lo veo en las redes sociales, cómo la gente más joven se atreve a expresar su amor a España. Cómo te encuentras cada vez a más chavales de 12, de 13, de 14, de 15 años que llevan una pulserita con su bandera. Y eso lo desprecia mucho Pablo Iglesias. Yo le decía, el patriotismo es más que una pulsera, el patriotismo es la sanidad, la educación, ese discurso que tiene. Sí, claro, el patriotismo es no dejar a ningún español tirado. Aquí nadie se queda en la cuneta tirado. Pero el patriotismo también es identificarte con tu país, con su historia. Hablando de los chicos, nos enseñaban en la Facultad de Derecho que eso de gobernar consistía en prever y proveer. Y bueno, parece que lo de proveer lo pueden entender con más facilidad los que se dedican a esto de la cosa pública, pero lo de prever lo tienen bastante peor. Lo digo por los datos demográficos que tenemos en nuestro país, ¿no? No era muy difícil prever qué iba a pasar demográficamente en España desde hace prácticamente 25 o 30 años. No sé si tenemos aquí los datos de los nacimientos en España. Parece que nos los pueden ver ustedes directamente, pero los nacimientos han disminuido en 10 años una media de un 28,9%. Los hijos por mujer están ya en 1,25%. Y disminuyen también los matrimonios en un 5,9%. Y lo peor de todo, y lo más concreto, el saldo vegetativo en este momento de el número de muertes respecto al número de nacimientos en España ya da una pérdida de 56.262 personas. No hemos previsto mucho, ¿no, Santiago? Yo creo que no se ha previsto absolutamente nada. Y ahora nos vienen con conejos que se sacan de la chistera y nos dicen que necesitamos inmigrantes. Inmigrantes que vienen con sus propios esquemas culturales, religiosos, a veces absolutamente contrarios a los nuestros, incapaces de adaptarse a vivir entre nosotros, y nos dicen que hay que resolverlo así, en lugar de apostar por la natalidad, que es lo que teníamos que haber hecho desde el principio. Pero yo creo que estamos ante un problema de orden fundamentalmente cultural, no solo político, y que no solo afecta a España, sino a todo Occidente, que tiene mucho que ver con el hedonismo, con el individualismo. Hay un periodista de vuestra casa que estos días criticaba en las redes sociales, Rafael Núñez Huesca, cómo el país desanimaba a tener hijos en sucesivas noticias. Viene siguiendo las noticias del diario El País y siempre son noticias absolutamente negativas y con una intención de desánimo para las personas que van a tener hijos. Es mejor que nos dediquemos a viajar, a tener un perrito, y yo encantado de tener mascotas, de poder viajar, pero yo creo que estamos para otra cosa, ¿no? Bueno, el país está refrendando simplemente la agenda famosa del milenio,
que consiste en impulsar todas aquellas, aquellos comportamientos sociales que consisten en convertir al ser humano y a la mujer y al hombre en seres estériles, ¿no? El aborto es esterilidad, la homosexualidad es estéril, la anticoncepción, la contracepción es estéril, el divorcio es estéril. Bueno, todos esos comportamientos no producen descendencia, no producen que haya, se den las condiciones razonables para que seamos más y para que nazcan niños, ¿no? Al final, esa es la condición de los famosos objetivos del milenio, que pasan porque seamos los menos posibles y muy especialmente en algunas partes del mundo, ¿no? Bueno, yo creo que es una constatación y nosotros hemos tratado de concienciar sobre ello en nuestro programa. Hemos tratado de dar respuestas en favor de la natalidad, en favor de las familias numerosas, a través de desgravaciones fiscales potentes. Yo creo que esa es una de las fórmulas, ¿no? Pero hay ayudas a la natalidad en Europa, importantes en algunos sitios, y no sirven para que los originarios de esos países tengan hijos. Acaban sirviendo para que los que vienen los tengan. Por eso digo que estamos ante un problema cultural, de comodidad. Un hijo es un incordio para muchas cosas, ¿no? Y yo creo que se nos ha tratado de educar en los últimos tiempos en la comodidad, en las facilidades, en la ausencia de sufrimiento. Yo a veces recordaba, ¿no?, cómo se educa a los niños, ¿no? Los niños no tienen que ir a los funerales para que no sufran, los niños no tienen que ir a los hospitales para que no vean personas que están en graves situaciones, los niños no tienen que acudir a las residencias de ancianos para no ver el estado de demencia de algunos ancianos. Parece que se nos quiere alejar del sufrimiento, se nos quiere garantizar que no hay ningún problema. Solo estamos aquí para disfrutar. Y bueno, es una manera de vivir. En esa línea digamos, hablando del tema demográfico, viene muy a cuento la enorme crítica y las muchas suspicacias que ustedes levantan en torno a su defensa del derecho a la vida de los no nacidos, ¿no? Ese es un debate que probablemente muchos pensaban que estaba agotado y que nadie iba a poner sobre la mesa. Donald Trump lo pone sobre la mesa nada más empezar su mandato, congelando los 500 millones de dólares que entregaban a Planned Parenthood cada año para promover el aborto en todo el mundo, y al mismo tiempo en Estados Unidos, en este momento, comienzan a ponerse ya en marcha legislaciones que son claramente defensivas, que son pro-life, como llaman allí, entre los pro-choose y los pro-life, que son claramente pro-life, en la línea también de ese último, digamos, miembro del Tribunal Supremo Americano, que es un hombre claramente en esa línea, ¿no? Eso ha levantado de sus asientos a todos los progresistas con una virulencia extraordinaria, y aquí en España probablemente también ha sido uno de los elementos que más está influyendo a la hora de poner contra las cuerdas y de tachar de radical las posiciones de Vox. Me gustaría que pudiéramos ver cuál ha sido esta última iniciativa del estado de Ohio. No sé si lo tenemos a mano. Ohio presenta un proyecto de ley para enseñar la humanidad de los niños prematuros en escuelas públicas. La propuesta también requiere que el Departamento de Salud del Estado entregue al público materiales de desarrollo fetal que establezcan de manera clara y sistemática que el aborto mata a un ser humano vivo, y que prohíba a los profesores recomendar a un estudiante a un centro médico o a cualquier proveedor para que realice un aborto. Cuando somos capaces de ver más claramente la realidad científica de la vida en el útero, también podemos entender la brutalidad e inhumanidad del aborto, declaró la directora de Asuntos Legislativos de Ohio Right to Life, Jessica Warner. La evidencia sugiere que difundir información sobre cuándo empieza la vida tiene un impacto poderoso en el apoyo a la misma. Un estudio realizado en 2011 por Mark Hughes en la Universidad de Quinnipiac concluyó que las mujeres con mentalidad de abortar, a las que se les ofrece la posibilidad de escuchar los ultrasonidos, tienen un efecto muy significativo y negativo en la decisión sobre el aborto. Pues yo creo que también el problema es de orden cultural. Mira, nosotros hemos llegado a la conclusión de que este es un asunto que lo defendemos con toda claridad, el derecho a la vida del no nacido, que no nos da votos, pero nos da igual, porque hay otros asuntos más populares en el discurso de Vox, probablemente, que más personas los apoyen, y nosotros hablamos de todo, porque entendemos que no estamos aquí
hacer política según las encuestas, sino para defender lo que nos parece que es el bien, lo que nos parece que es verdad. Y yo hago la reflexión de que había sociedades que vivían con naturalidad en la esclavitud, en los sacrificios humanos, y desde dentro no veían la gravedad de lo que estaban haciendo. Yo creo que algún día reflexionaremos sobre ello, sobre lo que ha representado el aborto en nuestra sociedad. Y me parece un hecho de una gravedad extrema, y tengo otras personas muy razonables, muy buenas personas, con las que debates y no comprenden. Dicen, son prochus, decías, ¿no? No tengo derecho a elegir, a hacer con mi cuerpo lo que quieran. Es que no es tu cuerpo, es el cuerpo de otra persona, de otro ser humano, ¿no? Y bueno, nuestro compromiso en eso yo creo que está fuera de toda duda, y sobre todo cuando afirmo que no creo que sea algo de lo que nos granjee el mayor apoyo electoral, pero creo que tenemos el deber de defender el derecho a la vida. Desde luego, si les granjea la enemistad de todos los movimientos feministas o ultrafeministas, como les encanta llamarnos a nosotros, a los de Intereconomía, que siempre somos ultra algo, pero esas ultrafeministas se ponen de los nervios cuando alguien pone en cuestión que lo que tiene dentro de su vientre una señora embarazada no es ella misma, es otra cosa. Claro. Bueno, es lo que tiene el feminismo supremacista, que es un movimiento totalitario y muy agresivo, que pretende dar a la izquierda una nueva herramienta de lucha política, una vez que la lucha de clases no le vale, y pretende la lucha de sexos, y que está llevando a muchísimos problemas sociales. Ahí está la ideología de género, las leyes de género, la sospecha permanente sobre el varón, que lleva el ADN de la violencia dentro de su ser, según decía la anterior alcaldesa de Madrid, la señora Carmena. O sea, yo creo que estamos ante un problema social de primer orden. El totalitarismo de las leyes de género junto al totalitarismo de las leyes de memoria histórica, yo creo que hoy son probablemente las mayores amenazas a la libertad que hay en nuestras sociedades. Parece que hay más gente de Vox que en España, también en Estados Unidos, Santiago, porque fíjate lo que están haciendo en algunos estados ya en Estados Unidos, al amparo de lo que Donald Trump ha explicado varias veces sobre este tema del derecho a la vida. Fíjate la situación del aborto actualmente en Estados Unidos. En Alabama no está permitido ya en ningún caso. En Georgia en el momento en que se pueden escuchar los latidos del corazón del feto, ya no puedes abortar. En Ohio, en Luisiana, en Dakota ya lo han restringido a las 6 semanas de embarazo, en Kentucky también, en Carolina del Norte, en Mississippi hasta las 8 semanas, en Missouri hasta las 8 semanas. Recuerda que al mismo tiempo en el estado de Nueva York prácticamente se aprobaba una ley en la que podías abortar hasta 48 horas del nacimiento de la criatura. Terrible. Pero fíjate cómo se están moviendo las cosas. Es decir, eso que en España la gente pretende hacernos ver que ya no puede haber debate, es decir, que esa ley es inamovible y que estamos en lo cierto en lo que estamos legislando. Fíjate que en países que no pueden calificarse de no democráticos o de no avanzados, realmente sí están progresando en materia de derecho a la vida, ¿no? No, yo tengo esperanza y creo que en España eso ocurrirá, y creo que estamos poniendo encima de la mesa, que estamos dando los primeros pasos, y esto se escuchará en el Congreso pronto. No se escuchaba, y el Tribunal Constitucional quizás sienta un poco más de presión para tener que pronunciarse. A mí me parece que no se puede dar ninguna batalla por perdida, y menos aún las batallas más importantes. Pero a pesar de que este debate es muy tóxico, porque siempre lo plantean de una manera muy torticera. Sois ultracatólicos, ¿no? Bueno, aparte de ese tipo de acusaciones o de intentos de insulto, siempre buscan casos extraordinarios, los casos más extravagantes, cuando el aborto se ha convertido en un método anticonceptivo y eugenésico. Y esa es la gran verdad que nadie quiere reconocer. Eso es así. Y ahora llegan con 1 millón de firmas al Congreso de los Diputados, que ya anunciaba ayer el Diario Independiente de la Mañana, anunciaba que 1 millón de firmas promueven la eutanasia en España. Pues atacada la vida por todos lados, ¿no? Yo creo que ese es otro motivo de preocupación, sobre todo para nuestros mayores, a los que no se les quiere
quizá ahorrar el sufrimiento por parte de quienes impulsan esto con tanto ahínco, porque hay modos de evitar el sufrimiento, de tener un final más digno, sino que se les quiere despachar rápidamente. Quieren ahorrar otras cosas, yo creo. Hemos preparado también, tenemos un vídeo elaborado por nuestro equipo sobre este tema de los ancianos y la priorización en el gasto. Vamos a verlo. Vamos para... Como ven, una situación completamente diferente a la que nos dibujaba nuestro presidente hace poco más de 2 años. Vamos a tener 4 años por delante de crecimiento, de empleo, de más políticas sociales y de apoyo a quien pueda tener dificultades. De apoyo, no de recortes, no de decretazos, de apoyo. Con la nueva reforma de las pensiones del gobierno vamos a tener que buscar trabajo desde la cuna. Nosotros tratamos modestamente desde nuestra perspectiva de medio de comunicación independiente y con la esperanza de poder seguir hablando en libertad muchos años, pues tratamos de explicar a nuestros espectadores estas cosas, ¿no? Cómo la justicia social requiere que si los recursos de un Estado, que lo son limitados, pues habrá que... Ahí era lo importante. Y coincide con nuestro discurso político. Yo recuerdo durante toda la campaña cómo el debate de las pensiones, más allá de tratar de dar una solución pronta a un sistema que no puede funcionar, precisamente por el problema de la natalidad, decíamos o autonomías o pensiones, tratando de denunciar precisamente eso, cómo el estado de las autonomías había servido en España para un gran despilfarro. España es una sociedad, yo creo, podría ser una sociedad rica, una sociedad próspera, una nación extraordinaria con muchas más posibilidades, si se la dejara crecer con más libertad, sin tanta zancadilla de los políticos, tratando de meterse en todo, de decidirlo todo y sobre todo de tirar el dinero de los españoles a través de unos impuestos abusivos en cosas que a los españoles no importan o no interesan. ¿Quieres ver un ejemplo pero minúsculo, ¿eh? Créeme que hay decenas de miles de ejemplos como este de en qué se gastan el dinero te creo. de los políticos. Fíjate. Proyecto de rehabilitación de la fortaleza de San Juan Bautista en la isla de Ivo, Cabo Delgado, en Mozambique, como centro de promoción cultural y turística, 140.000 euros. Dicen que este tipo de subvenciones, que llaman ayuda al desarrollo, consiste en que los pobres de los países ricos envían dinero a los ricos de los países pobres. Yo no sé usted, pero a mí me acaban de subir los impuestos. ¿Otra vez? Bueno, como Santiago, hay, de verdad, créeme que si te asomas a los presupuestos generales del Estado, específicamente a la partida que tiene de cooperación internacional, te quedarás perplejo de en qué se están gastando el dinero. Lo conocemos y también hemos denunciado en Andalucía algunos de esos gastos absolutamente intolerables, pero no solo en lo que tiene que ver con las subvenciones o la cooperación internacional. Yo pongo otro ejemplo. ¿Por qué a los españoles que nos entendemos en una sola lengua, que tenemos el deber de conocer según la Constitución, se nos ofrece una traducción simultánea en el Senado, para que hagamos un teatrillo como si no nos entendiéramos? Y si decimos que eso no hace falta, se nos dice que somos enemigos de las lenguas regionales, que en muchos casos podríamos hablar. Es otro ejemplo, y yo creo que la política española, y no solo las partidas relativas a las subvenciones o a la cooperación internacional, están plagadas de mal gasto, que no está tipificado penalmente como malversación de caudales públicos, pero que quizá podría. O sea que son ustedes conscientes o sois conscientes de que probablemente uno de los elementos que más odio levanta hacia vosotros en una parte a veces importante de la sociedad progresista, entre comillas, es que les habéis dicho
que o dedican al menos el 70% de lo que recibe de subvención a los objetivos de esa ONG, o bien no se le da la subvención. Claro, porque sabemos que había partidas presupuestarias en Andalucía en las que el 90% o el 90 y tantos eran para salarios y no para el ejercicio del fin social que tenía, por ejemplo, protección de las mujeres afectadas por violencia. Pero yo creo que sobre todo tenemos enemigos en ese ambiente subvencionado, porque hemos denunciado que esas subvenciones son ideológicas fundamentalmente. Y nosotros pensamos que el que tiene una asociación lo que tiene que hacer es que sus asociados la sostengan. Y el que tiene una asociación empresarial, en vez de recibir una subvención, tiene que hacer que sus socios la sostengan. El que tiene un sindicato tiene que hacer lo mismo. Y el que dirige un partido debería hacer lo mismo. Es decir, y lo mismo para los medios de comunicación. ¿Y el que tiene una televisión, Santiago, crees que tiene derecho a pedirles a sus espectadores que patrocinen, que sostengan el coste de esa televisión? Yo creo que tiene derecho y el deber. Ojalá todo fuera así. Ojalá todo fuera así y que no existieran unos que juegan con ventaja frente a otros. Vosotros lo habéis padecido ante el duopolio y os habéis sostenido gracias al apoyo de vuestros televidentes. Y nosotros hemos conseguido llegar también, casi sin poder competir, con unos partidos políticos absolutamente regados de subvenciones y a la vez arruinados, por cierto, porque se gastan hasta lo que no tienen, solo con la ayuda de nuestros militantes y de nuestros afiliados. ¿No sabes cómo me ayudas a poder decirles a nuestros espectadores una vez más que refuercen al Club de Amigos de Intereconomía, que llamen sin falta para darse de alta como protectores nuestros y protectores de su libertad y de la nuestra, y encontrar el apoyo en Santiago Abascal de ese modelo, pues... Y además les animo explícitamente a las personas que confían en una línea editorial concreta a que se comprometan, porque si no, no se puede sostener. Si no, no se puede sostener. Y si usted es de izquierdas, pues oye, dele su dinero a Ferreras. Pero si usted cree en lo que está diciendo el señor Ariza, en lo que está defendiendo porque defiende sus valores, pues comprométase con Intereconomía. Si usted está de acuerdo con lo que hace Vox, hágase militante de Vox. Y yo creo que deberían funcionar así las cosas. La sociedad tiene que organizarse así, ¿no? Porque si no, ¿qué ocurre? Que en cuanto llegan los partidos políticos al poder, lo que hacen es regar de subvenciones, de ayudas, de publicidad institucional solo a los suyos. Yo creo que con eso hay que terminar. Y el único modo de terminar es que la propia sociedad se organice. Pues gracias, Santiago, por ese afectuoso apoyo. Estamos en muy pocos segundos con ustedes de nuevo. Gracias. Pues tenemos esta noche la enorme suerte de poder charlar tranquilamente con, pues probablemente el líder político pues más interesante por lo que aporta de novedoso al debate público que puede haber en este momento en este país. Realmente el resto de líderes políticos, que seguro que tienen sus virtudes y sus defectos, como la persona que está aquí esta noche con nosotros, están desde el punto de vista del pensamiento político y de la acción política en el mismo magma, es decir, están representando las mismas ideas e intereses muy parecidos. Santiago Abascal, sin embargo, y su formación política, pues representa en España algo extremadamente novedoso, algo que rompe con ese estanque en paz en el que Vox y Santiago Abascal han tirado una piedra y han conseguido que esa onda llegue prácticamente hasta el último rincón del estanque, como ocurre tantas veces en física en nuestro planeta. En el planeta político, Vox ha sido esa piedra que ha roto esa paz del cementerio que estaba instalada en la política española, ¿no? Y además era difícil porque estaban atrincherados, dispuestos a disparar sobre nosotros todos los insultos para atemorizarnos, para que calláramos. Sí, lo más suave que nos han dicho era que no éramos modernos. Yo recuerdo una entrevista que, bueno, pero hay algo de modernidad en su discurso. Dice, pero sí, lo que decimos nosotros no es ni moderno ni es antiguo. Entendemos que es eterno.
que son valores que caracterizan al hombre y que siempre van a estar con el hombre. Y por eso me sorprende que sorprenda. Porque probablemente quien nos hace esa pregunta ha tenido unos padres que pensaban de esa manera, ¿no? Pero eres consciente, Santiago, eres consciente de que en muchas cenas, esta noche, mañana, la semana pasada, había personas que se estaban preguntando para qué votaba Vox, si votaba Vox y ahora por la posición de Vox va a gobernar la izquierda en sitios muy importantes, para qué votaba Vox si al final, oye, el PP es el que... no sé, ¿no te ha entrado un poco de vértigo al ver que muchos votantes vuestros pueden no estar entendiendo vuestra posición? ¿Crees que vais a tener tiempo suficiente para poder explicárselo bien, para que ellos al final puedan comprender por qué estáis actuando de esta manera? Bueno, es que nuestra única posición en este momento es defender la voz de los que nos han votado. Es decir, nosotros todavía no hemos resuelto qué hacemos en las comunidades autónomas, qué hacemos en Madrid, qué hacemos en Murcia. Estamos dialogando con los partidos políticos que requieren de nuestro apoyo, tratando de decirles que los votos de Vox se piden con respeto, se piden con amabilidad y se agradecen. Y se reconoce a los votantes de Vox una parte de sus ideas en función de la fuerza electoral que tienen esos votantes. O sea, estamos todavía en esa fase, con lo cual yo animo a la gente a no ponerse nerviosa y a que entiendan que lo único que estamos tratando de hacer es defenderles, defender sus intereses. A todas esas personas que nos paraban por la calle y nos decían gracias, gracias. Creo que es lo mejor que le puedes decir a un político en la calle. A esas personas estamos defendiéndolas, porque entendemos que nos han votado para que sus ideas tengan visibilidad, no para que sus votos sean regalados. Vox no es la muleta, ni del Partido Popular, ni de Ciudadanos. Vox es una fuerza política más, que representa a españoles que tienen legítimamente unas ideas distintas de otros españoles, a españoles que son numerosos, que son casi 3 millones de españoles. Pongámoslos en fila, ¿eh? Sí, ¿creéis que defender públicamente las cosas que vosotros defendéis, y vamos a seguir ahora con las subvenciones, no quiero dejar de abordar ese asunto, ¿creéis que hacer esa defensa pública de esos temas puede hacer que más españoles se apunten a las ideas de Vox? Sin ninguna duda. Yo estoy convencido de que habrá muchos más españoles no que se apunten en las ideas de Vox, que ya tienen las ideas de Vox y que no nos han votado por distintas circunstancias. Yo estoy convencido que lo que Vox defiende ha sido votado por casi 3 millones de españoles, pero no representa solo a 3 millones de españoles, representa a muchos más que han votado a otros partidos políticos, que todavía no han votado, porque por alguna razón aún no han confiado en nosotros. Nosotros no aspiramos a tener esa representación, aspiramos a crecer, a representar a una mayoría de españoles. Y por eso queremos hacerlo bien y queremos que las decisiones estratégicas y tácticas que tomemos, que en política hay que tomar, porque no todo es defender principios y dar mítines, pues sean acertadas. Y sé que nos equivocaremos, y a veces avanzaremos, otras veces retrocederemos. Esperamos ser comprendidos por aquellos que han confiado en nosotros. ¿Creéis que los votantes del PP, los votantes de Vox, son conscientes de la importancia que tiene Vox para que el PP no se vaya definitivamente a la izquierda? Bueno, yo creo que una gran mayoría sí, pero nosotros no aspiramos a eso. Nosotros no hemos venido a marcarle el campo de juego al Partido Popular y a Ciudadanos. Bueno, en este momento tenemos una fuerza pequeña, podemos hacerlo. Nosotros hemos venido a tener más fuerza que ellos, porque creemos que si somos capaces de explicar lo que sentimos, lo que creemos y cuáles son nuestras propuestas para España, nos votarán más españoles que a ellos. Nuestra misión no es ni ser la muleta de ellos ni marcarles el terreno de juego, aunque ahora mismo estemos haciéndolo, ¿no? Y yo creo que sí, que quienes nos votan son conscientes de que eso lo estamos logrando. Santiago, estábamos hablando perdona el paréntesis, pero me parecía que en este momento de la entrevista recordar por qué esta noche estamos charlando aquí en Intereconomía Televisión contigo, pues era importante, ¿no? Además pueden haber personas que se hayan incorporado ahora a esta entrevista, a esta charla. Pero estamos hablando de las subvenciones y se nos ha quedado en el tintero un par de subvenciones divertidas, aunque luego cuando te das cuenta en qué se utiliza el dinero público ya no te hace tanta gracia. Fíjate en estos dos ejemplos.
Mejora de la calidad y resistencia de calabacín. Aproximación genómica, 90.000 euros. 90.000 euros para hacer más resistente el calabacín, para que luego digan que estas subvenciones son inútiles. Gestión de los reproductores basada en su comportamiento para aumentar la producción de gametos y el éxito reproductivo en el lenguado senegalés, Solea senegalensis, cultivado y salvaje, 180.000 euros. Pues nada, que el pececillo senegalés tiene problemas para tener lenguaditos senegaleses y hay que echarle una mano. Faltaría más. Total, que son para nosotros acaudalados españoles 180.000 euros. La verdad es que María Matos lo explica con mucho gracejo, pero cuando empiezas a sumar esa banda de loros comiendo chocolate y ves que te están dejando sin chocolate para los ancianos, para las mujeres embarazadas, para los más desfavorecidos de la sociedad, la verdad es que empiezas a tomártelo menos a broma. Claro, y quizá alguna de estas subvenciones, si nos la explican, pues decimos, pues hay unos españoles produciendo el lenguado senegalés, no lo sé, quizá alguna hasta podrían justificarla, pero lo cierto es que nos llevan a todos a la sospecha, sistemáticamente, porque sabemos cómo han gastado el dinero de todos los españoles. Y claro, yo estaba viendo y me estaba acordando de qué pensará ese autónomo convertido en recaudador de IVA, al que no le pagan a 90 días, tiene que adelantar el IVA, cuando a veces quien no le paga es incluso la propia administración, un ayuntamiento. Y claro, ¿cómo se siente cuando ve en qué se gasta desde el sector público el dinero de sus impuestos, ¿no? Y ve además que su padre, su madre encienden una vela en casa porque no quieren gastar mucho de luz, que están viviendo con una pensión pequeñísima, a pesar de lo cual ayudan a sus nietos para darles una paguita o para ayudarles en sus estudios universitarios, o ayudan a sus hijos para cuidar a su... Realmente el esfuerzo que están haciendo los mayores, las familias, quienes sostienen España, la España que madruga, es extraordinario. Fíjate que... Y porque hay una clase media todavía fuerte en España, a pesar de que ha sido muy degradada, y porque los españoles son gente de orden y gente de paz, porque si no... Fíjate, estaba comentando con Juanma que me decía sobre un tema de la dependencia, pero fíjate que en televisiones públicas, por ejemplo, estamos gastándonos 1.350 millones de euros. En este gráfico que nos pondrán los compañeros veréis que en prácticamente toda España hay una televisión pública por comunidad autónoma, hasta en las ciudades de Ceuta y de Melilla, y que la suma del coste de esas televisiones es prácticamente el 60% de todo el presupuesto para dependencia que hay en España. Y estamos hablando de televisiones que podrían ser perfectamente operadas por operadores privados y desde luego con unos costes muchísimo más pequeños para dar un servicio público, ¿no? Si sumamos además las televisiones locales, probablemente lleguemos al 100% del presupuesto de dependencia. Nosotros planteamos la supresión de todas las televisiones públicas, autonómicas y locales. Ya hay una televisión pública nacional que está prestando un servicio público con toda la crítica que podamos hacerle, y creo que es muchísima en estos momentos. No nos hacen falta televisiones en todas las comunidades autónomas, en los ayuntamientos, que se convierten en aparatos de propaganda del poder local o del poder regional. No nos hacen falta en absoluto. Hay que dejar que sea la sociedad la que se organice, que se creen televisiones, que esas televisiones respondan a una línea editorial concreta o de entretenimiento, y que sean los consumidores o los que tienen unos principios determinados los que elijan qué televisión ven, cómo la sostienen, y en función de eso. Pero claro, es que esto es verdaderamente intolerable, ¿no? Es que lo que usted o lo que tú comentabas de las agendas culturales al final tiene efectos económicos concretos. Claro. Es decir, no es que tengan una agenda para conseguir objetivos ideológicos, que lo tienen. Es que además, si saben que, por ejemplo, una escuela concertada le cuesta al Estado 2.600 euros por plaza escolar y niño, y la escuela estatal le cuesta 7.000, siguen apostando por la estatal. Fundamentalmente porque son enemigos de la libertad.
y porque no quieren que los padres sean los que decidan la formación moral de sus hijos. Y por eso estamos nosotros tan preocupados con el totalitarismo de la ideología de género y de algunos lobbies que van a las escuelas a educar a nuestros hijos según sus convicciones y no según las nuestras. Yo creo que eso es lo que está detrás de todo, la agenda cultural, porque nadie en principio quiere gastarse más dinero del que se puede gastar, pero ellos pretenden un cambio de la sociedad. Y insistís en Vox mucho en el tema de las leyes de género, también en la falta de equidad en relación al tratamiento al hombre y a la mujer en esas leyes. Bueno, yo creo que la presunción de inocencia ha terminado para el hombre con las leyes de género y estamos viviéndolo de manera sistemática. Aquí inmediatamente te dicen, cuando criticas la ley de violencia de género, que no ha servido para terminar con la violencia contra la mujer. Probablemente ninguna ley pueda erradicarla por completo. Pero es que esa ley tiene una intención ideológica de convertir al hombre en sospechoso. Y como decía antes, de traer la lucha de sexos y la tensión que buscaba la izquierda, donde ya no hay lucha de clases. Claro, los obreros ahora votan en toda Europa a las derechas, o a lo que la izquierda llama extrema derecha. Ya no votan a los partidos comunistas, los partidos socialistas. Entonces la izquierda, una vez que se derrumba el muro de Berlín, trata de buscar otras batallas, el marxismo cultural. Y esta es una, la del género. ¿Y en España qué consecuencias ha tenido? Pues que no hay presunción de inocencia para el hombre, que muchas veces es denunciado y se va al calabozo 3 días, como decía ese hombre que por otras razones había sido detenido por los Mossos de Escuadra, sucio, sin poder lavarse, permanece todo el fin de semana, comparece ante un juez con más miedo que otra cosa, y el juez tiene que mandarle a su casa porque no había nada. Y nos dicen, no hay denuncias falsas, porque los datos de la Fiscalía, los datos que queremos conocer son por qué la mayor parte de las denuncias son archivadas o sobreseídas. La mayor parte. Y eso no pueden negarlo. Otra cosa es que no sean perseguidas efectivamente como denuncias falsas, pero creo que estamos ante un verdadero drama en España. Hay muchísimos hombres y muchísimas mujeres afectadas, porque no solo afecta al hombre al que le ha pasado, afecta a su nueva pareja, porque esto a veces ocurre en procesos de divorcio, afecta a su madre, afecta a sus hijas. Y hay mucha gente concienciada con eso que agradece que Vox se haya atrevido a decir que el rey está desnudo. Y nos han llovido palos por todos lados. Nos han dicho que estábamos a favor de los maltratadores, que amparábamos a los maltratadores, que justificábamos la violencia contra la mujer, es decir, contra nuestras madres, nuestras hijas, nuestras abuelas, nuestras mujeres. No han tenido ningún escrúpulo en insultarnos, en acusarnos de lo peor. Lo hizo Susana Díaz en Andalucía durante la campaña y, por cierto, le presentamos una querella porque entendemos que tiene que haber límites al debate político. Y es verdad que, a pesar de esas acusaciones tan falsas, que habrán tenido algún efecto, porque sabemos que hay gente que nos mira con preocupación, con miedo, y que esa caricatura que se hace de nosotros llega a algunas personas. Pero bueno, a pesar de todo ello, en Andalucía conseguimos 12 diputados y un resultado extraordinario. ¿Por qué creéis y crees tú que los medios de comunicación teóricamente de derechas son tan agresivos con vosotros cuando os posicionáis en el tema LGTB, en el tema aborto, en el tema violencia de género? ¿Por qué? Si son teóricamente de derechas. ¿Han incorporado la agenda cultural de la izquierda? ¿Les parece que es poco relevante? Es que hay partidos... Yo huyo un poco de estas etiquetas, ¿no? Pero realmente hay partidos de derechas, hay medios de comunicación de derechas. Si los partidos políticos a los que sirven pues, han cambiado sus posiciones políticas, ellos se convierten en correa de transmisión de esos partidos, de los que dependen por la publicidad institucional o por otras razones. Entonces yo niego la mayor. No, quizá no sean medios de comunicación de derechas, quizá sean únicamente satélites de partidos políticos. Y ese es el problema, que no hay la más mínima libertad. Vosotros tenéis en este tema de la agenda cultural una hoja de ruta de lo que vais a hacer estos años en el Congreso de los Diputados con ese fantástico y grandísimo grupo parlamentario de 24 personas bien formadas en los próximos, en esta legislatura. ¿Tenéis esa hoja de ruta? La hoja de ruta es muy sencilla para nosotros. Quizás la pregunta resulta un poco pomposa en cuanto a hoja de ruta. Es decir en la tribuna lo que hemos dicho a los españoles durante esos meses, esas 100 medidas de Vox que conquistaron la voluntad de los españoles, que se vean plasmadas en nuestra acción política, que se voten en el Congreso, que sean rechazadas por el resto de los partidos políticos. Nuestra hoja de ruta es
retratarnos ante los españoles defendiéndoles y retratar al resto de los partidos políticos, rechazando esas medidas que tantos españoles quieren que sean aplicadas. Queremos que se vote sobre el estado de las autonomías, que es rechazado por una parte importante de la población. Queremos que se vote sobre las leyes de memoria histórica, de género, sobre el derecho a la vida. Queremos que se vote sobre las subvenciones a los partidos políticos para que sean retiradas. Nosotros vamos a plantear todas esas iniciativas. O sea, que nuestra hoja de ruta es sencillita, es seguir haciendo lo mismo que hemos hecho hasta ahora, no cambiar de discurso y decir lo mismo en toda España. Lo que pasa es que lo vas a tener difícil porque te llevas fatal con Iván Espinosa de los Monteros, con Rocío Monasterio, con Javier Ortega, con los líderes más representativos de tu partido. Estás fatal, ¿no? Eso es lo que estoy escuchando yo y leyendo en un montón de sitios, ¿no? Estamos fatal, estamos enfrentadísimos. No sabéis cómo nos reímos de todo eso. Parece mentira, ¿no? Pero por eso una estrategia clara de algunos medios de comunicación, satélites de partidos políticos, han tenido claramente la intención de dividirnos o de mostrar una imagen de división rotundamente falsa. Por ejemplo, en este proceso de negociación, de diálogo con el Partido Popular y con Ciudadanos para facilitar gobiernos alternativos a la izquierda en Murcia y Madrid, se ha dicho que había unos que eran partidarios de que no existiera ningún acuerdo, como Iván Espinosa, que era el portavoz de la comisión negociadora, y que otros queríamos llegar a acuerdos. Iván Espinosa y yo mismo como presidente lo que hacemos es representar lo que el comité ejecutivo de Vox ha decidido. Realmente... Es decir, que tenéis un funcionamiento democrático y eso es claramente criticable. Bueno, un funcionamiento democrático de un comité ejecutivo pequeño que votó la asamblea de 12 personas, que votó la asamblea de afiliados de Vox, que tiene un mandato de 4 años en estos momentos, y que va tomando decisiones, y los portavoces del partido, desde el presidente hasta los portavoces parlamentarios, lo que hacen es representar la voluntad de ese comité ejecutivo que representa a los afiliados de Vox, y entendemos que a los votantes no hay ninguna división. Es una burda mentira. ¿No te parece curioso que en el mismo momento en que se plantean esos gobiernos regionales y el gobierno de la nación, en Ciudadanos se haya dado por dentro una especie de ruptura en el que han salido tarifando algunos dirigentes de Ciudadanos y se haya escenificado que el Ciudadanos estaba roto por dentro, que Rivera tenía muchísima oposición interna? Es verdad que esa oposición se ha manifestado en que dirigentes muy importantes se han marchado. No es el caso de Vox, ¿no? Que se ha tratado de escenificar que en Vox había esa misma división interna, pero curiosamente ninguno de los dirigentes de Vox se ha ido a ninguna parte ni ha manifestado públicamente ninguna disidencia. ¿No te parece que eso suena un poco a algo organizado, algo orquestado? Bueno, sin ninguna duda es orquestado, pero me vale como prueba lo que ha ocurrido en Ciudadanos, esa división que se ha producido en este momento, de la gravedad de la demonización de Vox. Ha tenido efectos. Es que el señor que se presentó en Barcelona a la alcaldía, el francés, estuvo durante meses, desde las elecciones andaluzas, atacando a Vox, diciendo que en España no se podía pactar con Vox. Es que hubo injerencias de gobiernos extranjeros desde el Palacio del Elíseo. Injerencias que no fueron criticadas por los partidos políticos que estaban siendo víctimas de la injerencia, ni por el propio gobierno de España, que tenía que haberlo hecho. Era algo verdaderamente intolerable. Un gobierno extranjero tratando de influir ya en la política local y regional de una nación vecina. Y yo creo que eso ha sido lo más grave. Aquí estamos siempre con las novelas sobre la influencia rusa, sobre la influencia americana, que si Trump, que si Bannon, que si los rusos. Sí, aquí la mayor injerencia es la francesa. A través de los periódicos la vemos y parece que a nadie le importa. Pero bueno, ha sido tan dura la demonización que ha llevado a crisis interna a otros partidos. Incluso ha llevado a que el otro día, durante la manifestación del llamado orgullo gay, se atacara durísimamente a Ciudadanos. Decían que por pactar con Vox, y todavía no estaba ni sentándose con nosotros. Santi, cuando analizas a los que han votado, el perfil de los votantes de Vox, te das cuenta de que hay muchísimos trabajadores, muchísimos obreros que confían en Vox. La izquierda siempre se ríe de eso y se ríe de los obreros y los trabajadores que votan a un partido como Vox. ¿Tú cómo analizas eso?
Es que ese debate de la izquierda, la derecha, la extrema derecha, es un poco viejo para la mayor parte de los españoles. Yo creo que los españoles, los obreros, los asalariados, los que tienen una empresa, votan convicciones, votan sentido común y votan a gente a la que entiendan. Y yo creo que a nosotros nos han entendido. Han dicho, pues estos piensan como nosotros y hablan el mismo lenguaje que nosotros. No nos quieren vender una moto, saben que no les estamos engañando. Porque nosotros estamos defendiendo un programa político sin hacer una encuesta de si eso es lo que quiere la mayor parte de la sociedad española. Hemos venido a la política a representar unas ideas y a transformar la sociedad, porque hay partes de la sociedad pues, que no nos gustan de lo que piensa nuestra sociedad. Y yo creo que es el único modo lícito de estar en política. Hay gente que va a la política y dice, a ver, como lo que quiero es el poder y ganar, actúo como si vendiera un producto. Entonces hago una serie de encuestas, entonces solo digo lo que es mayoritario. Pues nosotros no somos así. Nosotros decimos lo que pensamos, lo que es mayoritario y lo que es minoritario. Yo creo que esa autenticidad es el gran valor de Vox, es la gran diferencia con otros partidos políticos. Y por eso confían en nosotros gente muy diversa. Y a mí me pasa por la calle todos los días. Diversa en sus trabajos, en sus orígenes regionales, en su estética, en su modo de vestir. Yo lo veo todos los días. El otro día, un repartidor de Globo, esta gente que está trabajando con condiciones muy duras y por muy poco dinero, pasó, me miró. No tenía la estética que algunos piensan que tendrá el votante de Vox. Ya, al volver me volvió a mirar, y dije, no sé qué me irá a decir, y me dijo, soy gay, inmigrante y de Vox. Y me pidió una foto. Y ese es solo un ejemplo, me pasa todos los días. Gente de lo más variopinta que confía en nosotros, y yo creo que eso es muy, muy emocionante, y sobre todo cuando, como decía antes, cuando nos dan las gracias. ¿No esbozas una sonrisa cuando ves cómo las empresas públicas que dependen del gobierno, en este caso del Partido Socialista, caso de AENA, por ejemplo, que es una empresa pública, aunque tienen también participación privada, el caso de Renfe, lo que hacen con sus trabajadores es dárselos a subcontratas para evitar que tengan contratos indefinidos, pagarles cantidades que no llegan ni para cubrir los gastos mensuales de sus vidas, tratarles de manera que están peor tratados que muchos trabajadores, incluso de estas empresas que crean empleos basura. ¿No te sorprende que el gobierno y la izquierda actúe exactamente en dirección contraria a cómo está, a lo que está, digamos, patrocinando públicamente en las empresas que dependen de ellos? No me sorprende nada. La izquierda es fundamentalmente hipócrita. Lo hemos visto en sus críticas a la legislación laboral, y en cuanto tienen que hacer un ERE, utilizan como empresa lo que más les beneficia y aplican la legislación laboral más dura si es necesario. Con lo cual a mí no me sorprende en absoluto la incoherencia de la izquierda, sobre todo de la izquierda española y del Partido Socialista. Y sobre todo en estos momentos, que está dirigido por un personaje que no tiene ningún escrúpulo. Pedro Sánchez es capaz de una cosa y de la contraria, por el mismo día. Y es capaz de pactar con Bildu y con Esquerra y de salir al escenario en plan americano con su esposa y con una bandera de España gigantesca detrás. Es capaz de aparecer con esa bandera y decir que en España hay 4 naciones. Es capaz de todo. Bueno, la sociedad líquida, Santiago, sí. La sociedad líquida. Y especialmente, ¿no?, líquido es el Partido Socialista y su presidente. He estado buscando alguna buena noticia en los medios de comunicación españoles sobre Donald Trump. No la he encontrado, no te preocupes. Pero bueno, sí que había un dato que es que en Estados Unidos Trump ha conseguido que haya un 3,7% de desempleo, de paro. Es decir, que no haya paro, porque eso técnicamente es no haber paro. Es decir, en Estados Unidos dejas un empleo o te hacen dejar un empleo y al día siguiente encuentras otro empleo sin ningún problema. Estos son los datos de paro que tenemos para hacer un comparativo. Fíjate los datos del malvado Trump, que ha conseguido un 3,7%, mientras en España tenemos un 13,6%. Pero es que en los mayores yo creo que está equivocado, porque en la última línea serían los mayores de 55 años, ¿no? Sí. Sería en torno a un 31,7% de paro en España, y si no, serían los mayores de 25 años. Es decir, que hay datos verdaderamente tremendos, ¿no?,
en los datos de empleo en España y no somos capaces de reconocer que las condiciones que han generado en los Estados Unidos desde el punto de vista de la creación de empleo son obviamente más eficaces que las que tenemos aquí, ¿no? Y más eficaces también para otro dato que pasará desapercibido, y es que Trump tiene bastantes posibilidades de ser reelegido. Por mucho que digamos sobre él, de Trump dijeron que iba a provocar no sé cuál, la Tercera Guerra Mundial, el otro día le vimos en Corea. Más allá del personaje, de que guste más o guste menos, lo cierto es que se presentó con un programa, cumplió una parte muy importante del programa en cuanto pudo, y eso ya es un hito, sobre todo en España, que no estamos acostumbrados a que los políticos cumplan su programa electoral. Y en relación con la economía y con el empleo, yo creo que en Estados Unidos han entendido fundamentalmente que lo que tiene que hacer la administración es no molestar a quienes trabajan, a quienes crean empleo, no molestar con impuestos abusivos, con trabas administrativas. Yo creo que la clave de la libertad vale para todo. Para poder hablar de nuestro pasado sin que nos lleven ante la Comisión de la Verdad, para poder emprender y montar una empresa, para poder educar a nuestros hijos. Yo creo que es la gran reivindicación y que hace que Estados Unidos tenga estas cifras de paro. Porque no es la administración la que va a crear empleo. Cuando un político sale y dice vamos a crear 800.000 puestos de trabajo, está mintiendo, no los va a crear él. Y si los crea él y son funcionarios, pues va a hundir a la sociedad con impuestos. Y yo creo que eso tenemos que decirlo. Y cuando me dicen ¿cuál es vuestra política de empleo? No molestar. Santiago Abascal, ¿va a gobernar la izquierda en Madrid o en Murcia? Yo creo que la izquierda no gobernaría en Madrid y Murcia a poco que los partidos políticos que aspiran a gobernar Madrid y Murcia sean un poco responsables. Pidan el voto a Vox con amabilidad, agradezcan el respaldo y se comprometan a respetar un marco de actuación política que no traspase en ningún caso de nuevo las políticas izquierdistas. ¿Estarían dispuestos o estaríais dispuestos a revisar vuestra posición respecto a la entrada en gobiernos? No. Esa es una decisión que ya está tomada en este momento histórico de Vox. Vox entrará en gobiernos en el futuro, cuando tenga resultados mucho mayores. Y esperamos ser quienes pidamos el apoyo a la investidura a otros partidos políticos. Es que no creemos que en este momento tengamos que estar en gobiernos con partidos que no están cómodos con nosotros. Partidos que incluso tienen dificultades para pedirnos el apoyo, para sentarse con nosotros. Creo que nuestro sitio tiene que ser la leal oposición. Y creo que es donde de verdad vamos a representar mejor a los españoles que nos han votado. ¿Ves un escenario de nuevas elecciones a nivel nacional o ves un escenario de un gobierno Frankenstein con Podemos y con los independentistas? A mí no me gusta hacer de adivino en política. Me gusta responder ante lo que hay, pero yo creo que desde hace mucho tiempo en España, desde el pacto de Zapatero con la ETA, desde el pacto de Esquerra Republicana con la ETA en Perpiñán también, hay dos vectores que confluyen, uno de cambio de régimen, capitaneado por la izquierda, fundamentalmente por el Partido Socialista, y otro de destrucción de la unidad nacional que pretende la autodeterminación. Creo que hay un frente popular en el que el protagonista es el Partido Socialista, con Bildu y con Esquerra Republicana, que ya han dicho que se abstendrán, en el que Podemos solo es una comparsa, y creo que ese frente popular va a llegar al gobierno. Creo que puede haber altibajos en el establecimiento de ese frente popular, pero creo que ese frente popular va a gobernar en España. También creo que no será por mucho tiempo, porque España quedará vacunada ante la incapacidad de gestionar esa acción de gobierno, porque España no se va a romper. ¿Crees que entre comillas, el problema catalán tiene solución a corto o medio plazo? Creo que no lo tiene ni a corto ni a medio plazo, creo que lo tiene a largo plazo. Lo que se degrada durante mucho tiempo solo se puede restaurar durante mucho tiempo, y la degradación ha sido muy grande. Hemos visto vídeos terribles que acreditan la falta de libertades en Cataluña y el odio que se ha instalado en la sociedad catalana. España no se ha roto, pero Cataluña sí se ha roto. La sociedad catalana está partida por la mitad. ¿Va a ser un objetivo de vuestra política
a corto y medio plazo el tener una representación importante en Cataluña, que Vox sea escuchado en las instituciones catalanas, en el Parlamento de Cataluña, en los distintos foros? Sin ninguna duda. De hecho, siempre hay un ánimo de que Vox no se presente en determinados territorios porque le dicen que divide el voto, y nosotros no vamos a dejarnos llevar por esos cantos de sirena. De hecho, ya hemos conseguido algo muy importante, y es que hay un diputado nacional en el Congreso elegido por la provincia de Barcelona, y tenemos algún concejal en alguna localidad en Cataluña, y nos vamos a seguir presentando en Cataluña en todos los lugares en los que podamos, y vamos a estar presentes, y vamos a acudir a las movilizaciones, y vamos a convocarlas si es necesario, y vamos a estar allí con nuestra gente, y vamos a acudir a las elecciones catalanas para dar una alternativa también a los catalanes que confían en nosotros. Creemos que es un deber. Para Vox no hay territorios prohibidos. Habrá lugares donde es más difícil obtener representación, donde hay un mayor rechazo a algunos planteamientos, pero nosotros vamos a estar con la misma fuerza, con el mismo esfuerzo, mejor dicho, en toda España, igual en Madrid que en Barcelona. Santiago Abascal, ¿eres optimista respecto al futuro de España y respecto al futuro de los jóvenes españoles? Yo la verdad es que siempre soy optimista. Yo creo que las cosas se pueden cambiar. De hecho, creo que estamos cambiando las cosas. También creo que no son fáciles. Creo que el que quiere que algo cambie tiene que esforzarse. Y no lo digo por nosotros. Este es un mensaje también a los que nos están escuchando, fundamentalmente a los jóvenes, pero no solo a los jóvenes. No vale con opinar desde el sofá. Yo creo que el compromiso político en estos momentos en España es esencial. Yo soy optimista, pero lo seré mucho más si muchas personas se comprometen y si no delegan exclusivamente en nosotros la solución de los problemas. Necesitamos su apoyo y necesitamos su concurso. ¿Creéis que se puede ir construyendo una alianza en una serie de países en torno a las ideas que representa Vox en España para darle todavía más fuerza internacional a estas posiciones? ¿Creéis que con Bolsonaro podéis encontrar puntos de encuentro con Salvini, con Orbán, con los polacos? ¿Cómo analizáis eso? Sin ninguna duda, pero no hace falta ni que lo analicemos nosotros. Es evidente que hay una gran reacción mundial contra el globalismo, contra el multiculturalismo, contra la dictadura progre. Esa reacción es distinta en función del país y responde precisamente a lo que defendemos, las soberanías nacionales, las culturas nacionales, que es lo que creo que hay que preservar en este momento en el que algunos parece que aspiran al gobierno mundial para controlarlo todo con mucha más facilidad. Y yo creo que esa gran reacción que se ha producido en Norteamérica, que se ha producido en Brasil, que se produjo en Colombia, que se ha producido en muchos países de Europa, que está empezando a producirse en España, tiene elementos en común, otras tiene también muchas diferencias, pero precisamente esas diferencias, el respeto a esas diferencias es lo que nos une. Déjame tocar, aunque sea unos segundos, algo tan de actualidad como las conversaciones, las cintas grabadas del comisario Villarejo, que está en este momento en prisión y que demuestran cada día cómo había una élite de la policía, de la justicia y del empresariado español que simplemente se comportaba como una estructura mafiosa en perjuicio de terceros, y que una parte de esa estructura mafiosa correspondía a los dirigentes del Partido Popular. ¿Cómo veis vosotros eso? Pues con extraordinaria preocupación de dónde ha llegado la podredumbre en la política española, en modo de corrupción, en modo de mafias policiales que en realidad obedecían a unos u a otros. Y esperamos estar siempre muy lejos de esas cosas. ¿Creéis que eso está en proceso de limpieza? ¿Creéis que el Partido Popular está de verdad empeñado en que todo eso se conozca y se limpie y se castigue a los que en su momento actuaron de esa manera? Realmente no lo sé. Desearía que todos los partidos políticos estén en disposición de cambiar esas cosas, pero no quiero yo juzgar qué es lo que están haciendo en estos momentos. Santiago, ha sido un verdadero placer charlar contigo. Creo que nuestros espectadores merecían pues esto, una conversación tranquila y larga en la que pudieran entender vuestras posiciones. No sé si las compartirán o no, esa es una cuestión de cada uno, pero no podrán negar que hemos intentado llegar hasta el fondo de lo que creen, lo que piensan, lo que sienten los dirigentes, y en este caso el máximo dirigente de Vox. Hay muchos de ustedes han sido votantes o son simpatizantes de este partido político, y yo creo que
digamos, en los cenáculos en España en las últimas semanas, los últimos meses, se ha hablado muchísimo de Vox, de lo que creía Vox, de lo que quería, de lo que había hecho, de lo que iba a hacer. Bueno, valía la pena traerles a Santiago Abascal y que ustedes mismos le hayan conocido mejor y hayan conocido sus planteamientos y a partir de ahí pues que puedan juzgar cuál es su actitud política y cuáles son sus aspectos positivos o menos positivos. De todos modos, que un dirigente político como Santiago Abascal se preste a una conversación así, insisto, en la que pretendíamos sobre todo que el protagonista fuera él y espero que lo hayamos conseguido, no el entrevistador ni los vídeos que hemos puesto, que simplemente eran un apoyo a la conversación. Pretendíamos que ustedes conocieran lo que Santiago Abascal piensa, quiere y cómo lidera a ese grupo de gente que se llama Vox y que ha venido a aportar probablemente un chorro de aire más que fresco a la política española. Yo te agradezco muy especialmente el apoyo que has dado expresamente a que este grupo de comunicación, esta televisión en este caso, pueda seguir explicando estas cosas en libertad. Y como no te vamos a pedir nunca una subvención, no solamente porque no nos la puedes dar, que en este caso todavía no nos la podrías dar, sino porque no la vamos a pedir, porque lo que les pedimos a nuestros espectadores es que ellos sostengan esta televisión con un esfuerzo pequeño, pero que sean ustedes las que sostengan que podamos seguir hablando en libertad y poder presentar las cosas tal como son, no tal como otros quieren que sean. Por eso te agradezco muy especialmente ese apoyo, Santi. Pues lo hago de corazón porque además yo creo que la libertad es uno de los bienes más importantes que tenemos. La libertad que hoy tiene Vox es precisamente la libertad de solo deberse a las personas que le apoyan, a esos 50.000 afiliados. La libertad que tenéis vosotros es la de que os debéis precisamente a los televidentes que se han comprometido con vosotros. Y yo creo que quien quiere tener un partido que le represente las instituciones, además de votarlo, puede comprometerse con él como afiliado. Quien quiere tener una televisión que escuchar todas las noches, pues si quiere tenerla, debe comprometerse también. Esa es la lógica que entiendo y esa es la única lógica aceptable. Lo que no es lógico es que a todos los españoles se nos haga pagar la TV3. Lo que no es lógico es que a todos los españoles se nos obligue a subvencionar a Esquerra Republicana de Cataluña. Yo creo que esa es la clave, lo único decente para que podamos vivir en libertad. Pues ya lo saben de sobra, que llamando al teléfono de nuestro club de amigos, al 616-2464, al 91616-2464, ustedes pueden colaborar a sostener esta televisión y, en cualquier caso, haciendo esa llamada, ustedes recibirán inmediatamente o al cabo probablemente de pocas horas una llamada nuestra para hacerlo. Santiago Abascal, de verdad que muchísimas gracias. Gracias por respaldar también nuestra libertad como medio de comunicación y esperamos que usted o que tú puedas estar aquí con nosotros tan a menudo como te sea posible para ir explicando a nuestros espectadores, a vuestros votantes y a todos los españoles por qué hacéis las cosas en Vox, cómo las hacéis y por qué las hacéis. Será un placer estar aquí. Muchísimas gracias. Gracias a ti. Gracias. Y gracias a todos ustedes.